El tema que vamos a tratar hoy es las características generales de la célula. ¿Por qué es importante este tema en la biología forense? Es de gran relevancia puesto que al estudiar la fisiología celular, estudiamos su estructura y el ADN, que son la base de la identificación. La función celular, es decir, la fisiología celular, es fundamental para la preservación y la toxicología forense. La célula, como una unidad funcional, está constantemente expuesta a agresiones ambientales o químicas que pueden afectar su membrana plasmática y los organelos que contiene, llevando a la degradación de la muestra y dificultando el análisis de ADN. El estudio de los procesos de transporte celular también es crucial para entender cómo los tóxicos y venenos ingresan y actúan en el organismo, un tema vital para el criminalista. Vamos a hablar un poco acerca de cómo está el contexto global y local. La perspectiva internacional con respecto a la degradación de la evidencia indica que una de las mayores limitaciones de la genética forense es justamente la degradación de la evidencia biológica, como por ejemplo de la sangre, los tejidos o el semen, que pueden ser hallados en una escena de crimen. Esto se debe a que puede ser causado por factores ambientales como el calor, la humedad o las bacterias. Estos factores comprometen la integridad de la membrana celular y la función de las enzimas intracelulares, lo que resulta en la fragmentación del ADN. Por ello, el conocimiento de los mecanismos celulares de lisis o ruptura y el transporte de iones es la clave para estimar el tiempo de deposición de la muestra. Los factores ambientales pueden causar una lisis celular y la fragmentación del ADN, siendo el conocimiento de los procesos de degradación celular una necesidad crítica en el manejo de la evidencia forense. En cuanto a la perspectiva nacional, en Ecuador, la medicina legal y las ciencias forenses requieren un profundo conocimiento de cómo los agentes externos afectan la célula. En casos de sospecha de envenenamiento o sobredosis, por ejemplo, la toxicología forense se apoya en la biología celular para entender la captación, distribución y acción de los tóxicos a nivel subcelular. Las alteraciones de la homeostasis celular, es decir, del equilibrio interno de la célula, y el inicio de la muerte celular, como la apoptosis o necrosis, permiten al perito bioquímico toxicológico establecer la causa del mecanismo de la muerte. El perito debe comprender que la composición de cada estructura y los distintos procesos que nos permiten identificar y analizar la estructura y función de las membranas celulares para la adecuada gestión de la muestra. Por ello, hemos establecido un objetivo para nuestra clase. ¿Cuál es este objetivo? Es analizar la estructura y función de la membrana plasmática y los mecanismos de transporte celular para comprender la degradación de la evidencia biológica y los efectos de los agentes tóxicos a nivel celular, fundamentales en la investigación criminalística. Para desarrollar el tema, previamente vamos a revisar algunos conceptos que ya habíamos hablado en clases anteriores. ¿Qué es la homeostasis celular? Es la capacidad de la célula para mantener un medio interno estable a pesar de los cambios en el ambiente externo. Implica un constante equilibrio de iones, agua y nutrientes. Un ejemplo aplicado en la criminalística es que la deshidratación de un tejido biológico, como por ejemplo un hisopado secado al aire, compromete la homeostasis celular causando daño a las estructuras que protege el ADN. Otro concepto que ya habíamos analizado es la lisis celular. ¿Qué es la lisis?
Es el proceso de ruptura de la célula, específicamente de la membrana plasmática, que conlleva la liberación de su contenido, incluido el ADN, al medio externo. Un ejemplo aplicado es que la putrefacción de un cadáver implica una lisis celular masiva, liberando enzimas que degradan rápidamente el ADN, dificultando la identificación forense. ¿Qué eran los organelos? Son estructuras subcelulares especializadas como por ejemplo la mitocondria o el retículo endoplasmático. Estos cumplen funciones específicas para mantener la vida de la célula. Un ejemplo que podemos aplicar en forense es que la identificación de vesículas, por ejemplo, en el semen, mediante la microscopía en una mancha, podemos determinar el tipo de fluido biológico, incluso antes de un análisis de ADN. Para continuar con el tema, vamos a hablar de la membrana plasmática. ¿Qué es la membrana plasmática? Podemos decir en forense que es el límite de la evidencia biológica, puesto que la membrana plasmática, también conocida como membrana celular, es una bicapa lipídica con proteínas incrustadas que rodea y protege a la célula. Su función principal es la permeabilidad selectiva, controlando qué sustancias entran y cuáles salen de la célula. En criminalística, su integridad es un indicador directo de calidad y preservación del indicio biológico. Por ejemplo, si vamos a un caso particular, un indicio de una muestra de sangre que ha sido expuesta a temperaturas extremas o a detergentes sufrirá la desnaturalización de las proteínas y los lípidos de la membrana celular, lo que conllevará a la ruptura de la membrana, es decir, una lisis celular, y se liberará el núcleo y el ADN al ambiente, haciéndolos vulnerables a la degradación enzimática por intermedio de las proteínas nucleasas. Un perito debe documentar las condiciones de la muestra que comprometen esta estructura celular. La membrana celular es una estructura cuyo análisis de la función es un objetivo al estudiante criminalístico para considerar los procesos de transporte, la composición biomolecular y la organización celular. Otro tema importante que debemos conocer es cuáles son los mecanismos de transporte celular para conocer cuál es la vía de entrada de algunos tóxicos a la célula. Como un concepto de un mecanismo de transporte, diremos que el transporte celular es aquel que permite el movimiento de las moléculas a través de la membrana plasmática y se divide en 3 puntos: el transporte pasivo, el transporte activo y el transporte en masa. ¿Cuál es el transporte pasivo? Es aquel que sin gasto de energía, es decir, que no utiliza moléculas de ATP, a favor de un gradiente de concentración, por ejemplo, difusión simple y facilitada. El transporte activo, en cambio, sí consume energía, es decir, utiliza moléculas de ATP en contra de una gradiente de concentración, como por ejemplo las bombas iónicas. Y el transporte en masa, que involucra la formación de vesículas, por ejemplo, la endocitosis y la exocitosis. Un ejemplo que podemos hacer de este tipo de transporte celular se aplica claramente en la toxicología, puesto que muchos venenos o drogas, como por ejemplo el cianuro o algunos fármacos, actúan interfiriendo con el transporte activo de iones, como la bomba del cuerpo que utiliza el sodio y el potasio.
o ingresan a la célula mediante difusión pasiva debido a la naturaleza lipofílica de la membrana plasmática. El cianuro, por ejemplo, bloquea la producción de ATP en la mitocondria, deteniendo indirectamente el transporte activo y la homeostasis celular, llevando a la muerte por asfixia celular. El análisis toxicológico que debemos hacer es buscar las trazas de esta sustancia que cruzaron la membrana celular. La composición de cada estructura y los distintos procesos como el transporte celular debemos conocerlo y entenderlo para interactuar con el conocimiento de cómo funcionan las células en un ambiente tóxico. La muerte celular o necrosis y apoptosis como indicadores forenses. ¿De qué se trata este tema? La muerte celular es el fin de la función celular. La apoptosis o muerte programada es un proceso ordenado genéticamente controlado donde la célula se autodestruye, pero sin liberar su contenido al exterior. Mientras que la necrosis o muerte accidental es la muerte celular traumática causada por un daño externo, como por ejemplo un trauma, un tóxico o por isquemia. Se caracteriza por la lisis celular y la liberación del contenido celular, lo que causa inflamación y degradación de la evidencia. Un ejemplo aplicado en criminalística es el estudio de las heridas y lesiones. El forense examina el tejido y si hay presencia de necrosis en los márgenes de una herida, indica que la lesión fue infligida cuando la persona estaba viva. Por ello, hay una reacción vital. Por el contrario, la ausencia de esta respuesta celular podría sugerir lesiones post-mortem. Además, la necrosis en un cadáver indica el inicio de la putrefacción y la degradación masiva de las células que contienen el ADN. Comprender la relación entre la estructura celular y su función en los procesos vitales permite diferenciar entre la muerte celular ordenada y la muerte celular accidental o necrosis, ya que esto afecta la calidad de los indicios biológicos para su peritaje. ¿Cómo podemos concluir con este tema? Vamos a establecer 3 conclusiones. La primera, integridad de la membrana como cadena de custodia. La estructura y función de la membrana plasmática son el primero y el más crítico punto de protección del ADN. Su ruptura o lisis por factores externos como el calor, humedad o las bacterias es el inicio de la degradación de la evidencia y debe ser prevenida rigurosamente en una escena. La segunda conclusión son los mecanismos celulares y la toxicología. El conocimiento del transporte celular es esencial para el perito criminalista, ya que determina la vía por la cual las sustancias tóxicas ingresan a la célula. La interferencia con los procesos celulares como la bomba de iones o el metabolismo permite la interpretación de los hallazgos en toxicología forense. Y por último, la detección de la reacción vital. La biología celular, a través de la distinción entre necrosis y apoptosis, provee la base científica para determinar si la lesión infligida antes o después de la muerte, un aspecto crucial para el esclarecimiento de los hechos. Y para terminar, quisiera que ustedes por favor respondan estas preguntas para su discusión. Si una muestra de sangre es expuesta a la lluvia y sufre un fenómeno de ósmosis, ¿cómo afectaría esto al ADN?
La segunda pregunta es ¿por qué el mecanismo de transporte ingresa un tóxico soluble en lípidos, es decir, un compuesto lipofílico a la célula? Y tercero, ¿cómo ayuda la distinción entre necrosis y apoptosis al patólogo forense? Esto sería todo sobre el tema de hoy.